Bueno, primero al inolvidable Pedro Vargas, que durante mucho tiempo se enseñoreó de la canción. Luego después a uno de los Fernández. Luego después el inolvidable para mí Agustín Lara, que también llegó a cantar en centros nocturnos. Luis Alcaraz con su orquesta, que era una de las orquestas más cotizadas en México, compositor él. Yo no era muy paseador de tal manera que, porque tenía yo que estudiar y no tenía yo recursos, pero asistía de alguna manera a la vida nocturna y excepcionalmente era yo espectador, copartícipe de esa vida. Conforme fui creciendo, fui fortaleciendo mis ingresos y pude asistir cada vez más y mejor a los centros nocturnos, pero nunca me llamaron la atención así como para que dijera usted que soy un experto en esas cuestiones, ¿no? Don José, había, aparte de los grupos universitarios que tendrían algún carácter intelectual, usted perteneció a bandas, a grupos de amigos en la misma colonia, así como me habla de cómo se conocían las mujeres. ¿Había ese sentido de grupo, de equipo en las calles? Sí, claro. Yo pertenecía a una palomilla, porque le decíamos palomilla, no pandillas. La pandilla es otro concepto. Palomilla. La palomilla de los halcones de la Colonia del Valle, que formábamos un equipo para jugar fútbol americano, para jugar béisbol, para organizar bailes domésticos en la casa de alguno de nosotros, hacer fiestas, celebraciones. Era la vida urbana ya, nueva, interesante. La palomilla llegó a constituirse institucionalmente en algo más serio. Teníamos mesas directivas y etcétera. Y palomillas rivales como el Guachachara, del que después evolucionó a empresa ICA. ¡Qué barbaridad! Con Bernardo Quintana, era el capitán del equipo, jugábamos contra él muy frecuentemente, y después Bernardo Quintana fundó la ICA y agremió a los miembros de su palomilla. Bueno, que teníamos muchísimos contactos, pero era una clásica, y como esa había otras, pero eran palomillas. No tenía el sentido canalla de la expresión pandilla. Era una cosa distinta. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, sí. Así como esta se hizo, me imagino, con arquitectos, ¿había otra de abogados? ¿Abogados? No, los abogados hasta muy recientemente se han agremiado para trabajar, porque llega una época en la vida en que las amistades se hacen trabajando. Y los abogados eran más. Entonces, en la época en que yo era joven, los abogados eran más bien lobos solitarios que tenían un grupo de pasantes como meros auxiliares, pero no eran socios. Ahora ya se colegian, se ayudan, forman estructuras muy complejas de corte norteamericano, que son despachos fulano, fulano, y un abogado mexicano. Y es otro concepto. Los abogados no éramos difíciles de agremiar y de formar grupos empresariales todavía más. Don José, para no abusar de su tiempo, vamos a ir unos años más adelante. Empieza el rock and roll, empieza a haber una influencia diferente de la música. ¿Siente usted un nuevo cambio, un nuevo escalón
con esta corriente musical? Bueno, claro, como quiera que sea, sin que pueda yo decir que fui un gran bailador, me gustaba bailar. Y los ritmos se renovaban en virtud de que un cambio casi de parteaguas en la historia de México fue la aparición del radio. Con el radio la divulgación de la música se hizo más fácil y la sustitución de ritmos mucho más frecuentes. De la música rural que habíamos vivido en la juventud, pasamos a la canción urbana con la iniciativa fundamental de Agustín Lara y los muchos autores que le siguieron. Claro, estos ritmos iban cambiando nuestro sistema de convivir y de disfrutar la música. Después llegaron, por medio del cine, los ritmos extranjeros que, pues naturalmente, nos hicieron bailar. Yo bailé con foxtrot, bailé con blues, estuve bailando así hasta que llegué a la conga. La conga fue lo último que bailé. Era 1, 2 y 3, ya sabe, usted ya se acuerda. Entonces la conga fue lo último que bailé. Después ya vino el cha-cha-cha, ya no lo bailé. El twist, el cha-cha-cha era latinoamericano, el twist norteamericano. Y de ahí empezaron a surgir más ritmos y más sistemas de baile que ya me encontraron una etapa en la de que por mi múltiple trabajo como abogado y asuntos muy familiares que tuve que atender, pues me apartaron totalmente de la vida nocturna. Y puedo afirmar, creo que orgullosamente, que solo lo llegué a la conga. Sin querer politizar, pero uno de los acontecimientos que es un punto de referencia para cualquier mexicano es 1968. ¿Desde dónde lo vive este conflicto estudiantil? ¿Cómo lo aprecia? Ese conflicto lo vivo como director jurídico de la Secretaría de la Presidencia, encargado por el señor presidente Díaz Ordaz de recibir comisiones estudiantiles en el caso de que quisieran entrar a Palacio, cosa que nunca ocurrió. Pero como consecuencia de eso, me correspondió estar presente en todas las manifestaciones que en el Zócalo se realizaron y me di cuenta de toda. Y tengo mis propias ideas y conclusiones que he expresado en mis tiempos, como lo he expresado en la dinámica política de México, esos importantes acontecimientos. Yo tenía que presenciar, y de hecho lo presenciaba, desde la ventana que está abajo de la Campana de Dolores, las manifestaciones por lo que pudiera ocurrir. Era a mí a quien le aventaban los 20, rumbo a la campana. Algunos brazos poderosos llegaban, pero yo recibía los 20 así porque ya llegaban sin fuerza. En el momento en que declinaba la curva, los agarraba yo. Los tenía yo por ahí de recuerdo. Así es que era yo el señor de los 20. Pero nunca pidieron entrar, pero me permitió asistir y una de las impresiones más poderosas de mi vida es una de las manifestaciones que se extendió después de llenar el Zócalo por toda su superficie y que simulaba una célula gigantesca que se consolidaba y se adhería a sí mismo, si vale esa expresión, por los principios compartidos que operaban como magnetos para apretar al grupo. En el centro, como célula, los camiones de sonido y los oradores. Protoplasma, la masa gigantesca que ocupaba la plataforma central del Zócalo. Como membrana, un cordón de seguridad que establecían los muchachos
y que se abría o cerraba según su conveniencia para permitir ingresos y salidas, vacuolas ingestivas y vacuolas digestivas, me imaginaba yo, un movimiento interesantísimo y un símil que me permitieron, pues no solo interesarme, sino en disfrutar aquel espectáculo interesantísimo que tenía tanta y que tuvo tanta significación política. ¿El 2 de octubre estaba usted en esa misma posición abajo de la campana? El 2 de octubre estaba yo en Palacio. No había manifestación en el Zócalo porque todo estaba en Tlatelolco. Pero estaba yo al tanto de lo que ocurría y ahí supe de la balacera. Ahí supe de la balacera, me llegaron de alguna manera los disparos, el oído de los disparos, el sonido de los disparos. Y después me enteré de lo que había pasado. Así es que eso lo viví en Palacio Nacional. ¿Le dolió como observador de ese movimiento, de esa inquietud de los jóvenes? Uno de las experiencias personales que más me dolieron fue una vez que estaba yo, no en mi oficina, sino en el piso intermedio, y estaba disolviéndose una manifestación, y pasaron los soldaditos mexicanos, fundamentalmente indígenas, jovencitos, morenos, obedientes, con sus fusiles, con la bayoneta calada, persiguiendo estudiantes mexicanos, muy parecidos a los soldados, nada más que sin uniforme, que se defendían con ollas del ataque de los soldados. Iban corriendo y se paraban, echaban una goya y seguían corriendo. Entonces eso me impresionó, todavía me impresiona mucho. Era yo maestro universitario, entonces me llegaba y lamenté muchísimo,